Hay canciones que terminan antes de que te des cuenta y hay otras que parecen no querer acabar nunca. Pero cuando una de esas canciones largas está bien hecha, no importa el minuto en el que vayas, te atrapa, te arrastra y te deja ahí, sin mirar el reloj. Por eso, hoy vas a escuchar 13 canciones de rock tan largas que, en serio, te van a hacer preguntar cómo algo tan extenso puede seguir siendo tan bueno. Algunas duran más que una película corta, otras son tan intensas que el tiempo se te va volando. Así que si alguna vez te perdiste en una canción sin saber en qué minuto ibas, este video es para ti. ¿Estás listo? Entonces comencemos. En 1974, el grupo británico Yes se embarcó en una de sus creaciones más ambiciosas, una composición inspirada libremente en la novela Guerra y Paz de Tolstoy. El resultado fue una pieza de más de 20 minutos, dividida en secciones que simulan el estallido de un conflicto bélico, su caos y la posterior búsqueda de redención. La canción fue grabada en Suiza y formó parte del álbum Relayer, marcando una de las cimas técnicas del rock sinfónico. Este viaje musical fue tan complejo que la banda rara vez lo tocó completo en vivo durante los años siguientes. Pero, a pesar de su dificultad, se convirtió en una pieza de culto entre los fanáticos del rock progresivo. La leyenda dice que el título real era In the Garden of Eden, pero el vocalista Doug Ingle lo pronunció tan mal mientras estaba borracho que así quedó registrado. Lo cierto es que In-A-Gadda Da Vida nació casi por accidente, pero se convirtió en una de las canciones más emblemáticas del rock psicodélico. Publicada en 1968 como parte del segundo álbum de Iron Butterfly, su versión original dura más de 17 minutos, ocupando todo el lado B del disco. La canción vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo, algo inusual para una pieza tan extensa. Fue utilizada como fondo en películas, caricaturas y hasta parodiada en Los Simpson. En 1972, Jethro Tull decidió burlarse de las pretensiones del rock progresivo, creando uno de los discos más complejos del género. Thick as a Brick es una sola canción de más de 43 minutos, dividida en dos partes por el límite físico del vinilo. Ian Anderson construyó la letra como si fuera la obra de un niño prodigio, y la música atraviesa cambios de ritmo, secciones instrumentales extensas y transiciones inesperadas que mantienen alerta al oyente desde el primer minuto. Lo curioso es que, aunque empezó como una parodia, terminó siendo una referencia del progresivo británico. Anderson mezcla flauta, guitarra acústica, líneas melódicas enredadas y fragmentos casi teatrales, demostrando un dominio absoluto del formato largo. ¿Tú qué opinas? ¿Una genialidad disfrazada de sátira o una sátira que se volvió genial? Cuéntamelo en los comentarios mientras seguimos con otra pieza que también rompió los límites y casi los relojes. En 1971, Pink Floyd aún buscaba una identidad definida tras la salida de Syd Barrett, y lo encontró en Echoes, una pieza de más de 23 minutos que ocupó todo el segundo lado del álbum Meddle. La canción comienza con un misterioso ping de teclado creado por Richard Wright y se despliega en capas instrumentales lentas, ambientales y psicodélicas, que poco a poco construyen una narrativa sonora sin palabras claras, pero con una atmósfera completamente inmersiva. Hechos fue grabada parcialmente en los estudios Abbey Road, y los miembros de la banda la consideraban una exploración de la comunicación humana, la vida marina y el espacio profundo. La sección central, una distorsión casi alienígena, fue clave para definir su estilo. Muchos creen que esta canción es la verdadera antesala de lo que sería The Dark Side of the Moon.
En diciembre de 1970, en un estudio rural de Hampshire, Inglaterra, nació una de las canciones más influyentes de la historia del rock. Stairway to Heaven fue compuesta por Jimmy Page y Robert Plant durante un retiro creativo en Headley Grange, donde la banda solía grabar con libertad. Su duración, poco más de 8 minutos, no era común en la radio, pero su construcción gradual, que iba de lo acústico a lo eléctrico, la convirtió en una experiencia completa. Fue lanzada en el álbum Led Zeppelin 4 en 1971. A pesar de que nunca fue lanzada como sencillo oficial, Stairway to Heaven fue tocada hasta el hartazgo en estaciones de radio y conciertos. Se convirtió en el cierre obligado de los shows de la banda y en una pieza central de su legado. Incluso enfrentó demandas por plagio, todas desestimadas. Jim Morrison escribió The End como una especie de despedida a una relación fallida, pero la canción terminó evolucionando hacia una obra mucho más oscura y provocadora. Fue grabada en 1966 para el primer álbum de The Doors, y en sus más de 11 minutos de duración, la banda exploró un sonido hipnótico y teatral, marcado por el teclado inquietante de Ray Manzarek y una batería casi ritual. Morrison, tumbado en el suelo del estudio con las luces apagadas, entregó una interpretación cruda sobre muerte, deseo y ruptura emocional, con referencias explícitas que incomodaron incluso a sus compañeros. La intensidad emocional del tema y su atmósfera densa la convirtieron en una pieza central de los conciertos de la banda. Fue también el tema que Francis Ford Coppola eligió para abrir Apocalypse Now, reforzando su carga simbólica y su conexión con el caos interno. Lanzada en 1977 como parte del álbum Animals, Dogs es una crítica feroz al mundo corporativo y la ambición sin escrúpulos. La canción, que originalmente se titulaba You've Got to Be Crazy, fue escrita principalmente por Roger Waters y David Gilmour y se extiende por más de 17 minutos. Su estructura está marcada por largos pasajes instrumentales, letras afiladas y cambios de ritmo que refuerzan la sensación de paranoia y decadencia moral. Es una de las composiciones más largas y complejas de la banda. El protagonista de la canción es un personaje frío, calculador, dispuesto a traicionar a cualquiera para escalar posiciones. La música acompaña esa idea con guitarras melancólicas, armonías vocales tensas y silencios estratégicos que aumentan la incomodidad. Dogs es, en esencia, un retrato brutal de una parte de la sociedad que se mueve entre la hipocresía y la supervivencia. En 1976, cuando su disquera les exigía canciones más cortas y comerciales, Rush respondió con una suite de ciencia ficción dividida en 7 partes y con más de 20 minutos de duración. 2112, incluida en el álbum del mismo nombre, cuenta la historia de un mundo controlado por sacerdotes tecnológicos donde la música ha sido prohibida. El protagonista descubre una guitarra antigua y se enfrenta al sistema, solo para ser silenciado. Musicalmente, 2112 combina riffs agresivos de Alex Lifeson, sintetizadores dramáticos y cambios rítmicos que mantienen la tensión durante toda la narrativa. La voz de Geddy Lee cambia de tono según el personaje o la sección, creando una sensación de teatro sonoro. Aunque muchos pensaron que sería el fin de su carrera, la canción conectó profundamente con el público y se convirtió en un manifiesto de resistencia artística. Si alguna vez te dejaste llevar por esta historia distópica sin mirar el reloj, ya eres parte del culto de 2112. ¿Qué parte de la suite es tu favorita? Escríbelo en los comentarios. Originalmente escrita como una balada lenta,
Free Bird fue grabada en 1973 y rápidamente se convirtió en el emblema del rock sureño. Su duración supera los 9 minutos, y gran parte de ese tiempo está dedicado a un solo de guitarra que se transformó en uno de los más famosos de la historia. Allen Collins y Gary Rossington construyeron ese final instrumental como una progresión ascendente que fue ganando fuerza con cada repetición, hasta explotar en una descarga de virtuosismo emocional. La letra habla de la necesidad de libertad, de alejarse aunque duela, y fue interpretada por Ronnie Van Zant con una mezcla de melancolía y determinación. En vivo, la banda usaba Free Bird para cerrar sus conciertos, y con el tiempo se volvió un símbolo de despedida, especialmente tras el accidente aéreo de 1977 que mató a varios miembros del grupo. Su presencia en funerales, películas y homenajes convirtió la canción en un ritual para millones de personas. En 1975, Pink Floyd abrió y cerró su álbum Wish You Were Here con una canción dividida en 2 partes que, sumadas, superan los 26 minutos. Shine on You, Crazy Diamond fue compuesta como un homenaje a Syd Barrett, el miembro fundador de la banda que había sido apartado por problemas de salud mental. La primera sección comienza con un largo pasaje instrumental que incluye las célebres 4 notas de guitarra de David Gilmour, seguidas de una atmósfera densa, sostenida por sintetizadores y solos suaves que transmiten nostalgia y reverencia. Las letras, escritas por Roger Waters, aluden directamente a la caída de Barrett, a su genialidad perdida y al vacío que dejó en el grupo. Durante la grabación ocurrió un momento desconcertante. Syd apareció en el estudio sin avisar, completamente cambiado, y nadie lo reconoció al principio. Fue la única vez que volvió a ver a la banda. La canción es una mezcla perfecta entre dolor, gratitud y despedida, convertida en una pieza monumental del rock progresivo. En 1972, Yes lanzó Close to the Edge, una canción de casi 19 minutos que terminó por definir el estándar del rock progresivo. Dividida en 4 movimientos, la pieza fue grabada en los estudios Advision de Londres y presenta un equilibrio entre la técnica instrumental y la espiritualidad lírica. La introducción es caótica, con sonidos entrelazados que simulan una explosión natural, hasta que todo se estabiliza en un riff melódico que da paso a la voz de John Anderson. Rick Wakeman en los teclados y Steve Howe en la guitarra crean un paisaje sonoro lleno de texturas mientras la canción avanza entre cambios de compás y secciones contrastantes. El final, sereno y contemplativo, ofrece un cierre casi místico. ¿Ya la escuchaste completa alguna vez sin pausas? Si lo hiciste, cuéntame abajo qué parte te atrapó más. Supper's Ready es el punto más alto de la era de Peter Gabriel en Genesis. Publicada en 1972 dentro del álbum Foxtrot, esta canción de más de 23 minutos está compuesta por 7 secciones conectadas por una narrativa surrealista, apocalíptica y profundamente simbólica. El viaje arranca como una balada folk, pero evoluciona en intensidad hasta convertirse en una explosión teatral de sintetizadores, guitarras agresivas y letras que cruzan lo mitológico con lo religioso. Phil Collins en la batería y Tony Banks en los teclados sostienen la columna vertebral musical, mientras Gabriel se transforma vocalmente en varios personajes. El cierre con la frase "And it's hey babe, with your guardian eyes so blue" es uno de los más celebrados en la historia del progresivo. La complejidad emocional y la ambición sonora de esta canción la convirtieron en un himno para los fanáticos del género. Grabada en 2009 por el supergrupo Transatlantic,
The Whirlwind es una sola canción de 77 minutos dividida en 12 secciones. Neil Morse, Mike Portnoy, Roy Stolt y Pete Trewavas construyen una obra cargada de intensidad melódica, cambios rítmicos precisos y un tratamiento casi sinfónico de cada parte. A pesar de su duración, todo está estructurado para mantener una narrativa fluida, con repeticiones temáticas que ayudan a sostener la cohesión del conjunto. Desde los primeros minutos se siente el peso instrumental de cada integrante, pero sin que ninguno opaque al otro. Los temas líricos giran en torno al renacimiento, la fe y el conflicto interior, pero son los pasajes instrumentales los que realmente dan forma a esta avalancha musical. Y al final, todas estas canciones tienen algo en común. No fueron hechas para llenar un espacio en la radio, ni para agradar a todo el mundo. Fueron hechas porque sus autores necesitaban decir algo sin importar cuánto tiempo tomara. Algunas son despedidas, otras protestas, algunas son sueños imposibles y otras, simplemente, desahogos grabados en cinta. Pero todas, absolutamente todas, tienen ese poder de detener el tiempo por completo. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estas canciones te voló la cabeza? ¿O hay alguna otra joya interminable que debería estar en el tiempo? No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video, donde la música sigue siendo eterna.